Los castillos son estructuras arquitectónicas emblemáticas que presentan un origen antiguo y una rica historia que abarca varios siglos. Se han asociado dentro de Europa, principalmente con el periodo de la Edad Media. Evolucionaron a partir de las fortificaciones livianas utilizadas en la antigüedad para proteger a las comunidades y a los gobernantes. A medida que las sociedades se volvieron más organizadas, surgió la necesidad de estructuras defensivas más sofisticadas. Los primeros castillos de piedra aparecieron en Europa occidental alrededor del siglo IX y se desarrollaron durante los siguientes siglos. En las primeras etapas, los castillos eran estructuras más simples y funcionales, pero con el tiempo se volvieron más elaborados y sofisticados, donde se agregaron elementos decorativos, como almenas, gárgolas, que reflejaban el estatus y el gusto del propietario. La construcción de un castillo era un proceso laborioso y requería una gran cantidad de mano de obra. Los más antiguos generalmente se construyeron con madera y tierra, pero a medida que avanzaba la Edad Media, se comenzaron a utilizar piedra y mampostería. La construcción de un castillo podía tardar años o incluso décadas en completarse. Los castillos tienen características distintivas que los hacen reconocibles, algunas de las más notorias son: 1. Murallas y torres. Estaban rodeados por muros gruesos y altos para proteger a sus habitantes de los ataques enemigos. Las murallas a menudo estaban reforzadas con torres defensivas que proporcionaban puntos estratégicos de observación y defensa. 2. Foso. Algunos castillos tenían fosos excavados alrededor de las murallas. Estos fosos podían estar llenos de agua o ser simplemente zanjas profundas. Su propósito era dificultar el acceso al castillo y obstaculizar el avance de los atacantes. 3. Torre del homenaje. La torre del homenaje era la estructura principal y más fuerte dentro del castillo. Solía ser la residencia del señor del castillo y servía como último refugio en caso de asedio. 4. Patio interior. Los castillos solían tener un patio interior o patio central donde se realizaban actividades diarias y donde se encontraban los edificios esenciales, como cocinas, establos y talleres. 5. Matacanes. Estas eran aberturas en las murallas o torres desde las cuales se podían arrojar objetos o disparar flechas a los atacantes. Proporcionaban una posición defensiva elevada. 6. Puente levadizo. Muchos castillos tenían un puente levadizo que podía subirse y bajarse para controlar el acceso al castillo. Esto era especialmente útil para impedir la entrada a los enemigos durante un asedio. A medida que avanzaba el tiempo, los castillos ya no se diseñaban únicamente para la defensa, sino que también se volvieron más cómodos y lujosos. Se agregaron características como jardines, capillas, salas de banquetes y aposentos más espaciosos. Algunos castillos incluso se convirtieron en palacios reales, como el castillo de Windsor en Inglaterra. La vida social en los castillos medievales era vibrante y estaba centrada en torno al señor del castillo y su corte. El señor del castillo y su familia formaban el núcleo de la vida social. La corte estaba compuesta por familiares, consejeros, sirvientes y visitantes distinguidos. La corte del señor era responsable de administrar el castillo y participar en actividades sociales y políticas. Los banquetes eran eventos importantes en los castillos. Se celebraban para conmemorar ocasiones especiales como bodas, coronaciones, fiestas religiosas y visitas de dignatarios. Durante los banquetes, se servía comida y bebida en abundancia, y se entretenía a los invitados con música, bailes y actuaciones. Los castillos eran famosos por sus torneos y justas, que eran competiciones de habilidades de combate y demostraciones de destreza. Los caballeros y nobles participaban en estos eventos, que a menudo se llevaban a cabo en los patios interiores del castillo. La caza era una actividad popular entre los nobles y sus invitados, y se llevaban a cabo expediciones para cazar ciervos, jabalíes y otras presas. Los castillos servían como centros de interacción social y política. Los señores establecían relaciones con otros nobles y señores feudales,
forjando alianzas matrimoniales, negociando acuerdos políticos y resolviendo disputas, además que promovía el intercambio cultural y social. También eran lugares donde se fomentaba el entretenimiento y la cultura. Se realizaban representaciones teatrales, música, danzas y recitales de poesía. Los trovadores y juglares eran figuras populares que entretenían a la corte con sus habilidades musicales y narrativas. Los castillos, dependiendo del periodo y la región, eran propiedad de nobles, señores feudales o monarcas. Muchos castillos fueron construidos y poseídos por nobles locales. Estos nobles eran miembros de la aristocracia y tenían poder político y económico en su territorio. Los castillos eran una muestra de su estatus y servían como su residencia y centro de poder. En el sistema feudal, los señores feudales eran vasallos directos del rey y tenían tierras y castillos propios. Estos señores feudales gobernaban y protegían su territorio y a sus vasallos desde sus castillos. Tenían el deber de proporcionar tropas y apoyo militar al rey en tiempos de guerra. Los reyes también poseían y residían castillos. Estos eran más grandes y lujosos que los castillos de los nobles y se utilizaban como residencias reales, bases militares y centros administrativos. Algunos castillos fueron poseídos y utilizados por órdenes religiosas, como los caballeros templarios o los caballeros hospitalarios. Estas órdenes tenían castillos fortificados que servían como refugios para los peregrinos o como centros de operaciones en tierras extranjeras durante las cruzadas. Es importante tener en cuenta que la propiedad de los castillos podía cambiar a lo largo del tiempo debido a alianzas matrimoniales, conquistas o traspasos de poder. Algunos castillos pasaron a manos de la corona o del gobierno central a medida que los reinos se unificaban y se centralizaba el poder. Durante el periodo medieval, la higiene personal y las condiciones sanitarias en los castillos eran generalmente precarias en comparación con los estándares modernos. Sus habitantes solían lavarse con agua fría y rara vez tenían acceso a baños. La falta de jabón y otros productos de higiene también contribuía a la falta de limpieza. Algunos castillos tenían baños públicos conocidos como letrinas, que consistían en asientos de madera o piedra colocados sobre un agujero en el suelo. Estos baños eran compartidos y no se proporcionaban medidas adecuadas de higiene, lo que aumentaba el riesgo de propagación de enfermedades. Los desechos humanos a menudo se arrojaban por las ventanas o se depositaban en fosas cercanas al castillo, lo que podía generar olores desagradables y atraer insectos y roedores. La calidad del agua potable no siempre era óptima. A menudo se obtenía de pozos o ríos cercanos y no se filtraba ni se trataba adecuadamente. Esto podía dar lugar a la propagación de enfermedades transmitidas por el agua, como la disentería. Europa alberga numerosos castillos famosos. Algunos ejemplos destacados incluyen el castillo de Neuschwanstein en Alemania, conocido por su apariencia de cuento de hadas, el castillo de Edimburgo en Escocia, que domina el horizonte de la ciudad, el castillo de Chambord en Francia, con su diseño renacentista, y el castillo de Bran en Rumanía, asociado con la leyenda de Drácula. A medida que avanzaba el Renacimiento y se desarrollaban tecnologías militares más efectivas, como la artillería, la función defensiva de los castillos disminuyó. Muchos fueron abandonados o destruidos durante los siglos posteriores. Sin embargo, a partir del siglo XIX, hubo un renovado interés por los castillos como símbolos históricos y se iniciaron proyectos de restauración y conservación. Los castillos son una fascinante parte del pasado medieval europeo. Cada uno de ellos tiene su propia historia y encanto. A lo largo de los siglos, la mayoría de ellos han perdido su función defensiva y muchos se han convertido en atracciones turísticas o se han adaptado para otros usos. Sin embargo, siguen siendo testigos impresionantes de la historia y el patrimonio arquitectónico de la Edad Media. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.